Hola, en este video se mostrará cómo descargar el instalador del DBMS Objective, los requerimientos y pasos de instalación. Veremos también las ventajas y desventajas, las características principales y al final haremos una consulta sencilla sobre una tabla que crearemos. Bueno, empecemos. Para iniciar, vamos a la página oficial de este DBMS, que es www.objectivity.com. En la parte superior derecha tenemos la opción de descargar. Hacemos clic acá. Para descargar el instalador tenemos que estar registrados. Nos registramos acá, llenamos los datos que nos solicitan. Voy a omitir este paso. Yo ya estoy registrado, pero no nos lleva más de un minuto. Entonces ingresamos y ya nos dará la opción para descargar el instalador. En este caso yo voy a descargar la versión de Windows de 64 bits. Son 156 megas que empezaré a descargar. Una vez que ha terminado la descarga, procedemos a la instalación. Tenemos el ejecutable que se descargó para Windows de 64 bits. Y tenemos el ayudante de la instalación. Primero, el primer paso es elegir el tipo de instalación que queremos. Vamos a elegir el común y vamos a elegir el directorio de instalación. Yo ya lo había instalado una vez para hacer unas pequeñas pruebas, entonces voy a crear una carpeta que se llama Objectivity 3. Voy a dar siguiente y para aquí podemos localizar la licencia que se nos envía a nuestro correo a la hora de registrarnos. Entonces le damos instalar la licencia y localizamos el archivo. El, el archivo licencia con el prefijo OO. Vamos a abrir. Damos siguiente y elegimos los componentes que vamos a instalar que van a ser utilizados con este DMS. Se puede elegir, tiene estos conectores que es el de C Sharp y el de Java, que es para los que el de Java que es uno de los que más documentación tiene. Le damos siguiente y siguiente. Dentro de las ventajas que ofrece esta base de datos es que ofrece un lenguaje de consultas distinto, o sea, el cual permite localizar los objetos usando un enfoque declarativo de objetos. Esa es una de las principales diferencias, ya que no es como el lenguaje que se usa en las bases de datos relacionales. El lenguaje utilizado para este tipo de base de datos es denominado OQL, Object Query Language, y un objeto puede ser también recuperado directamente sin necesidad de hacer una búsqueda. Es al contrario de las bases de datos relacionales, o sea, los punteros van directamente al objeto que se está buscando y no se necesitan estar evaluando todas las tuplas de la base de datos. También permite un versionamiento. Este error creo que es porque está abierto el Visual Studio. Voy a cerrar los que tengo abiertos. Y en la página oficial también mencionaba que este tipo de base de datos era muy útil a la hora de utilizar páginas que tenían muchos componentes multimedia, porque responde mucho más rápido cuando están asociados varios componentes hacia la base de datos y realizan las consultas. Seleccionamos el área de trabajo, dejamos el que está por defecto.
y podemos ir a ver que en el disco C en Program Files, Activity 3, que fue donde lo instalé, la versión 11.2, ahí tenemos la carpeta de ejemplos. Tenemos ejemplos de Java, C# para .NET, otros tutoriales que nos ayudan para entender este tipo de base de datos. Estos ejemplos aparecen aquí porque ya tenían la ruta especificada de las pruebas que había realizado anteriormente, pero normalmente este cuadro aparecería vacío, y para crear una nueva base de datos, bueno, estos son una base de datos federal, que es la que contiene un conjunto de base de datos. Es un modelo conceptual distinto a las bases de datos relacionales. Entonces podemos seleccionar un archivo que ya estuviera creado. En el caso de los ejemplos se utiliza esta opción, pero en el caso de crear una base de datos desde cero, seleccionamos la segunda opción y le ponemos el nombre a la base de datos. Le colocaremos el nombre de pareja 23 BD1 y finalizamos. Tenemos nuestra base de datos federada y no tenemos nada en esquema, entonces aquí agregamos una nueva clase que sería la tabla estudiante, y finalizaríamos. Teniendo esto, podremos agregar un nuevo atributo a esta clase que sería de tipo int64 para los IDs. Podríamos ponerle ID estudiante. Podríamos agregar otro atributo que sea de tipo string, que sería nombre estudiante. También podemos agregar un booleano que esté matriculado o que no, y así podemos seguir agregando atributos. Terminamos y le damos commit al esquema. Una vez que ya tenemos nuestro esquema de este lado, lo podemos implementar desde el lenguaje, ya sea C#, Java o los componentes que hayamos agregado, creando un proyecto e instanciando esta clase para que haga las inserciones en las bases de datos. Dentro de los requerimientos que presenta esta base de datos de DBMS, teníamos que tener instalado el framework 4.0 o mayor de .NET para poder trabajar con ese componente.